Pero qué tranquilo se ve este pueblito, se ve que hace frío. Pues qué andarán haciendo estos muchachos, ya me salieron madrugadores. Pues ¿dónde andan, mi querida Vani? Aventureros, hoy nos encontramos en Pinal de Amoles. Son las 4 de la mañana, hace demasiado frío, pero va a valer la pena porque ¿a dónde vamos a ir, Brigitte? Vamos a contemplar el amanecer en el mirador de Cuatro Palos, pero hace un montón de frío. Sí, así que bueno, acompáñanos a esta aventura. Y así comienza esta experiencia en Pinal de Amoles, que es un pequeño pueblo ubicado en el estado de Querétaro, mismo que se encuentra rodeado de cerros boscosos y en donde prevalece el clima frío durante casi todo el año. Y pues Bri, Vane, Víctor y Gabo pasaron la noche en Casa Antigua Pinal, habitaciones de descanso, ya que al siguiente día les tocaría levantarse muy temprano y prepararse para que nuestro amigo buen George de Sierra Tours pasara por ellos y ir al mirador de Cuatro Palos. Para llegar a este lugar son aproximadamente 40 minutos en auto desde Pinal de Amoles y te tocará circular entre niebla, bosque y algo de curvas. A ver si no se les aparece la bruja maguga a mis aventureros. ¡Ay, nanita! Ya me dio mello, mucho mello. Y ya de rato, de camino llegaron por fin a su primer destino, el mirador Cuatro Palos, en donde tendrás que esperar que se hagan grupos de 10 people, o sea 10 personas, para que un guía o un encargado del lugar te lleve hasta la mera punta del mirador. Tranquilos, a nuestro paso, a nuestro ritmo, para no cansarnos demasiado rápido, ¿va? Cualquier cosa, cualquier duda, con toda confianza, si gustan que les tomen una foto, pueden avisar, por favor, ¿va? Son como 25 minutos de caminata. Al principio es una subida un poco cansada, pero ya después de ese pendiente ya el camino es más tranquilo. O sea que el ascenso es de 32 metros. Cuando se llega a lo más alto, te ubicarás a 2727 metros sobre el nivel del mar. Y después de un rato de espera, por fin, ahí estaba asomándose poco a poco el sol, dando sus colores naranja, azul y amarillo. Un espectáculo tan maravilloso de la naturaleza. Desde el mirador podrás observar el Cerro de la Media Luna, la Misión de Bucareli, la Peña de Bernal y la inmensidad de la Sierra Gorda queretana. Pero qué bonito, es lo bonito. ¡Hija!
Ya de rato de poder haber visto el amanecer, pues mis aventureros aprovecharon para tomarse unas fotos y emprendieron su caminata de regreso. Y ya de regreso a Pinal de Amoles hicieron una pequeña parada para tomarse la foto en otro lugar bonito de Querétaro, Puerta del Cielo. Ya en el pueblo mis aventureros hicieron otra parada para desayunar y descansar un ratito, ya que todavía les esperaba otra cita en la Sierra Gorda para conocer otro lugar hermoso de ese estado. Y ahora mi aventurera Vane nos va a decir, nos va a contar. Bueno, aventureros, pues ahora nos encontramos en el Puente de Dios, aquí en la Sierra Gorda de Querétaro. Es un lugar muy bonito, reserva natural, y está precioso. La biosfera de la Sierra Gorda de Querétaro cuenta con grandes bosques y selvas, son el hogar de distintas especies, y al llegar al lugar no tardaron para tomar camino a una cañada por un sendero de tierra y comenzar una caminata de 3 kilómetros. Durante el recorrido, el guía te da indicaciones como no subirse a las rocas helamadas, fijarse bien por dónde pisar, no llevarse nada y no tocar las plantas, ya que si vas a visitar estos lugares, mis aventureros, recuerda que siempre debes de respetar para así conservar por mucho tiempo estos grandes tesoros que nos da la naturaleza. La zona exacta en la que nos encontramos ahorita se le conoce como Bosque de Galería. Pero ¿por qué Bosque de Galería, chicos? Se le conoce así porque nos encontramos en la zona de la sierra donde todos los ríos o los arroyos se encuentran cobijados por esos enormes árboles. Se llaman álamos blancos, no sé si alguno de ustedes ya los conozcan. Este tipo de árbol se da solo y únicamente en lugares donde hay agua, chicos. Y el dato más importante de este es que tomen un minuto y ven sus hojas, van a poder notar que son familiares de los maples canadienses. Sus hojas siguen siendo muy similares. También el guía te dirá dónde puedes sacarte increíbles fotos, mis aventureros. ¡Hija! Acá, chicos, recomendaciones, la mejor fotografía sale donde está la señorita. Para subir, todos pueden notar la escalera de madera que está en la parte de afuera. Es muy buena para fotografías, pero recomiendo más utilizar la escalera de fondo. El recorrido por el río Escanela para llegar a Puente de Dios es de 40 minutos y durante el camino podrás ver lugares fantásticos, conectarte con la naturaleza y ver un río cristalino, a veces azul, a veces verde. Después de un pacífico rato de caminata, ahí está el imponente y enorme pared, el Puente de Dios. Esta cueva semiabierta que te da la bienvenida a un lugar sacado de una película de fantasía. ¡Hija! De entre sus estalactitas y agujeros en el techo que dejaban caer enormes chorros de agua. Y después de tomar fotos y maravillarse con este lugar, empezaron su caminata de regreso. Porque todavía nos esperaba otro lugar para descubrir, la cascada de Chuveje. Estamos en el Chuveje.
Pues ya estamos en el Chuveje, en la cascada del Chuveje. Ya recorrimos lo que fue Puente de Dios y otra cascada muy emblemática de aquí de Pinal de Amoles es la cascada del Chuveje. Así que vamos a conocerla. La cascada El Chuveje es uno de los destinos favoritos para los que visitan la Sierra Gorda. Con casi 30 metros de altura, es una de las cascadas más bellas del estado de Querétaro. En el lugar también nos tocó hacer un poco de caminata, pero solo fueron 20 minutos para empezar a contemplar un paisaje sacado de una película de fantasía. Bajo la caída del agua se forma una poza poco profunda. Antes era ideal para nadar, pero después de la pandemia y por la poca influencia humana volvió la presencia de los ejolotes, una especie en peligro de extinción, y por eso es muy importante que durante tu visita al lugar lo respetes. Y George de Sierra Tours nos daba algunas pequeñas explicaciones del lugar. Chuveje, lugar donde nace el agua. Eso quiere decir la cascada, chicos, eso quiere decir el nombre. El lugar donde nace el agua, más o menos tiene 30 metros de altura y nace el arroyo en un lugar que se llama el Agua Fría. Le hace honor a su nombre. Y quien junto a él nos dimos la tarea para buscar el ajolote durante nuestro camino, ya que existen 16 especies en México, logrando solo ver uno. En el lugar no podían faltar las fotos, ya que por donde voltees siempre vas a querer un recuerdo de ese pequeño, hermoso, lindo, precioso lugar que te deja, o sea, ¡oh my God! Y así termina nuestra aventura por la biosfera de Sierra Gorda, donde quedamos impresionados por estos hermosos y fantásticos lugares que hay en Querétaro. Y si quieres hacer este recorrido, te dejamos abajo la página y número de Sierra Tours, que sin duda nos dieron un magnífico servicio. Y bueno, amigos, pues este fue el tour por Pinal de Amoles. Espero que les haya gustado mucho, igual que a nosotros. Suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima aventura.